tal, jóvenes? Muy buenas tardes, bienvenidos. Como siempre, un gusto poder compartir con todos ustedes. Algunas personas me consultaban o me afirmaban que ya tenían el trabajo hecho, ¿sí? Los felicito. El día de hoy ya se va a aperturar el espacio en el Classroom para que puedan enviar ustedes sus trabajos. Todos los miembros del grupo deben enviar el trabajo de manera individual, a pesar de que sea el mismo grupo, ¿verdad? De igual manera, si dentro de los grupos hay alguien que no haya participado, hay alguien que no apoyó, nuevamente les recuerdo que hay que hacerlo notar, ¿verdad? Porque sé que es difícil trabajar en grupo y más aún si no hemos podido interactuar personalmente, y la comunicación, a pesar de que la virtualidad nos facilita muchas formas de comunicación, a veces es complicado. Entonces ustedes siéntanse en toda la libertad de poder hacer saber qué miembros del grupo no participaron, ¿de acuerdo? El día de hoy vamos a terminar con las generalidades del Código de Bustamante y les quiero comentar. Para efectos del curso nosotros vamos a utilizar un libro, ¿sí? El libro es el Manual de Derecho Internacional Privado del doctor Ricardo Balestra. Por efectos de copyright no tenemos permitido reproducir el libro, ¿verdad? Y no se los puedo enviar de manera digital. Sin embargo, estuve investigando un poco esta semana y encontré una página donde está el código en digital, no lo pueden descargar, pero para efectos de estudio vamos a utilizar este libro como guía para ir desarrollando los contenidos, y yo les voy a brindar el enlace para que lo puedan tener acompañado en su carpeta de contenidos que van a poder utilizar como guía de estudio, ¿verdad? Vamos a ver. Me comentan, por favor, si se ve la presentación. ¿Alguien me escribió? El autor del libro que vamos a utilizar es Ricardo Balestra, se llama el doctor Ricardo Balestra. Yo les voy a enviar el enlace para que ustedes lo puedan observar, y de igual manera yo les voy a presentar el formato digital que yo tengo, ¿verdad? Pero como les comentaba, por cuestiones de autor no se los puedo enviar por reproducción, porque este libro sí es las normativas de la legislación internacional de derechos de autor y copyright, ¿verdad? Entonces, para no tener problemas. Ustedes saben que copiar no es malo, lo malo es no citar, ¿verdad? Pero ya la reproducción como tal, sin autorización del autor, que incluso le mandé un correo a la página y no he recibido respuesta. Si llegamos a tener la respuesta, pues vamos a proceder a reproducirlo, ¿verdad? Pero bueno, dentro de nuestro cuestionario, nosotros nos adelantamos, ¿verdad? Dentro del Código de Bustamante, dentro del Código de Derecho, listo, dentro del Código de Derecho Internacional Privado. Pero para poder entender, ¿sí?, la manera en la cual se asemejan los sistemas normativos internacionales con nuestro sistema normativo interno, nuestro ordenamiento jurídico interno, es necesario que veamos preceptos que son hegemónicos en cualquier ordenamiento jurídico, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de la nacionalidad, si nosotros retroalimentamos con el derecho civil, vemos que realmente hay una necesidad de individualizar a las personas, ¿verdad? Cuando se individualizan, es más fácil poder aplicar las normativas de un Estado. No podríamos decir que todas las personas y todos los seres vivos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones, ¿sí? Ustedes son un universo. Cada uno como individuo es un universo de un sinfín de derechos y obligaciones previas, posteriores y presentes. Entonces, se debe de contemplar de manera general para que los preceptos jurídicos puedan aplicarse de manera correcta para las personas dentro de la sociedad, ¿sí? Uno de estos preceptos es la nacionalidad. Y cuando hablamos de naturalización, hablamos de la manera y el procedimiento para poder reconocer y sujetarse a nuevas nacionalidades, ¿no? Si hablamos de nacionalidad, ¿ustedes al nacer decidieron ser guatemaltecos, sí o no?
¿Será que alguno de nosotros, de los 68? No, licenciado. No decidimos ser guatemaltecos, pero por el vínculo político que existe entre una persona y el Estado, tenemos la nacionalidad. Muy bien, ¿verdad? Entonces vemos de que la nacionalidad es una imposición territorial, ¿sí? Dependiendo del lugar, del territorio en donde nosotros nacemos, ¿sí? Nosotros adquirimos esa nacionalidad. ¿Será que la nacionalidad se le atribuye al nacimiento o a la concepción? ¿Al nacimiento, licenciado? Muy bien, ¿verdad? Porque la concepción a mí me pudieron concebir en una luna de miel en el extranjero, ¿sí? Pero el nacimiento es la calidad que me va a atribuir a mí la nacionalidad. Entonces, cada uno de los estados contratantes dentro del Código de Bustamante va a adaptar su propio derecho, ¿sí?, a la nacionalidad de origen de toda persona individual o jurídica, ¿verdad? Entonces estamos hablando que no solamente hablamos de la persona como individuo, sino también de la persona jurídica, ¿cierto? Es una imposición que la ley ordena. No podemos nosotros decir, yo quiero renunciar a mi nacionalidad, ¿no? Yo ya no quiero ser guatemalteco. Para eso, debo de renunciar y adquirir una nueva nacionalidad, ¿sí?, en base a los procedimientos establecidos con este tipo de normativas que, si se dan cuenta, son generales, no establecen procesos específicos, ¿verdad? ¿Y qué sucede aquí? Nosotros tenemos derecho, en algunos casos, a adquirir doble nacionalidad, ¿verdad? Si nosotros adquirimos una doble nacionalidad, los estados que van a ser parte de esta nacionalidad tienen que tener un convenio, ¿no? Tiene que haber un pacto. Por ejemplo, dentro de Centroamérica, ¿sí?, el grupo G4, G2, nosotros establecemos que podemos tener doble nacionalidad, podemos ingresar al territorio, entre comillas, de manera libre a través del documento personal de identificación, ¿no? Cuando ya nos vamos por transporte aéreo, siempre va a ser necesario el pasaporte. Sin embargo, la nacionalidad, por ejemplo, de un colombiano, no puede adquirir una doble nacionalidad si no llena los requisitos formales en la ley. Y existen ciertas prohibiciones expresas que van cambiando, ¿verdad? Ciertos requisitos que van evolucionando derivado de la coyuntura mundial, porque hoy en día el mundo es uno solo. Ya no podemos decir que nos dividen fronteras de kilómetros, mares, territorios, etcétera. El mundo es uno solo, ¿verdad? Ya las conexiones tecnológicas han permitido de que el mundo se una, y esto permite de que la aplicación de estas normativas sea más sencilla. Si nosotros deseamos llenar un formulario, ¿sí?, porque vamos a viajar a otro país, por ejemplo, cuando ustedes van a, no sé, Nicaragua, que tienen que dar aviso de ingreso una semana antes, ¿verdad?, para los que han viajado a Nicaragua últimamente, pues eso lo pueden descargar de internet, ¿sí? No es necesario que ustedes viajen y que permanezcan una semana o un día, 2 días, etcétera, de manera tal que la entrada sea limitada por falta de comunicación. Entonces las normas también se volvieron globalistas. Entonces existen muchos casos de controversia entre las distintas nacionalidades, y aquí es donde viene el punto, ¿sí?, primordial del conflicto. Porque si se dan cuenta, un conflicto entre personas individuales y personas jurídicas siempre va a ser resuelto por nuestro ordenamiento jurídico. Pero al momento en el que existen dos nacionalidades, existe el tema de extranjería, ya las controversias deben de ser aplicadas en conjunto con otros órganos jurisdiccionales extranjeros, ¿verdad?, dependiendo de los principios, ¿sí?, del derecho internacional privado, lex rei citae, lex locus citae. Entonces nosotros vemos todos estos principios que ya desarrollamos en la Constitución como una guía para la resolución de estos conflictos, ¿verdad? Sin embargo, vemos una imposición, ¿cierto? Y eso lo podemos ver nosotros con el nombre. Aquí, de los 74 que estamos presentes, ninguno escogió cómo llamarse, ¿verdad? Pero se deja la puerta abierta para que nosotros podamos hacer un cambio de nombre, para que nosotros podamos adquirir otra nacionalidad, para que nosotros podamos adquirir residencias, obviamente llenando requisitos formales para no alterar el orden público.
¿verdad? En este caso, la ley que va a resolver este conflicto va a tener vigor en base al domicilio de la persona que está tratando este conflicto. Esto quiere decir de que un conflicto de nacionalidad se va a regir en primer punto por la nacionalidad en donde se está realizando el acto y en segundo punto por el domicilio de la persona, ¿verdad? Esto quiere decir de que va a predominar el territorio en donde se están realizando los actos. Por ejemplo, un coreano, un brasileño, un ruso no puede venir a solicitar de que los mecanismos guatemaltecos que tienen un conflicto con su nacionalidad sean aplicados al igual que en su país, porque el lugar donde se está realizando el acto, ¿sí?, es el lugar que va a predominar dentro de esta resolución de conflictos. Obviamente siempre estamos hablando de órganos jurisdiccionales, ¿verdad? No estamos hablando de cuestiones puramente estatales o diplomáticas. Recuerden que cuando hablamos de derecho internacional privado, siempre vamos a hablar de órganos jurisdiccionales, ¿verdad? Si nosotros no tenemos un domicilio y tenemos conflictos, entonces vamos a aplicar o se va a aplicar la ley que va a ser aceptada por el juzgador, ¿sí? Entonces, quien va a juzgar va a aplicar la ley, porque la persona no tiene un domicilio, ¿sí? Permítanme, están ingresando todavía. Entonces, si se dan cuenta, el Código de Bustamante empieza a desarrollar distintas generalidades, ¿verdad? Cuando nosotros perdemos la nacionalidad, se debe de aplicar la ley de la nacionalidad perdida. Esto quiere decir que nosotros no vamos a perder la obligación de someternos a algún ordenamiento jurídico por el simple hecho de no poseer una nacionalidad establecida, ¿verdad? Y una persona no puede no tener una nacionalidad, ¿verdad? Siempre debe de estar regida a una nacionalidad. ¿Por qué? Por la aplicación de las normas. Imagínense si ustedes pudieran decidir, ¿qué sucedería si yo como persona puedo decidir renunciar a la nacionalidad y a pesar de que estoy en el territorio, yo puedo decirte que a mí no me va a regir ningún tipo de norma porque yo no estoy sometido a ningún control estatal, ¿sí? Entonces el derecho ya lo previó. El derecho dice, no se aplica, ¿sí?, el derecho de la nacionalidad de la persona, sino que se aplica el ordenamiento jurídico del territorio en donde se realizan los actos. Entonces no importa la nacionalidad de donde provengamos, si estamos en Guatemala, si estamos en México, nos debemos de someter a la legislación, al ordenamiento jurídico del lugar donde se están realizando los actos. También nosotros podemos recuperar la nacionalidad, ¿sí? Más adelante vamos a explicar las formas en las que se puede perder una nacionalidad. Cuando hablamos ya de la persona jurídica, ¿sí?, cuando hablamos del artículo 18, por ejemplo, una sociedad civil mercantil, industrial, aunque no sean anónimas, ¿verdad? Nosotros vemos de que una sociedad civil aquí en Guatemala, que son asociaciones civiles no lucrativas, por ejemplo, van a establecer la nacionalidad, ¿sí?, que se establezca en el contrato social. Esto se da cuando existen sociedades o asociaciones transnacionales, ¿verdad? Entonces ellos deben de elegir el lugar donde van a ejecutar sus actos y deben de someterse a la ley que en base al estudio y a su giro de, tal vez no comercial porque no es lucrativo, sino a su giro de actividades, van a acoplarse más, ¿verdad? Entonces, hacer una asociación civil no lucrativa, hacer una fundación, hacer una ONG que tiene un giro transnacional, requiere un estudio de varias legislaciones para ver en cuál nos encuadramos dentro de la normativa que se establece, ¿verdad? Muchas personas utilizan la figura del outsourcing, ¿sí?, la contratación, la subcontratación para los servicios extranjeros. Entonces, vemos que esta figura del outsourcing, que ha sido muy peculiar, ha sido muy controversial en las últimas décadas, ha dado un giro a la manera en la cual se aplica el derecho internacional privado.
haciendo de que los países tengan que ser más rigurosos en la aplicación del derecho para poder evitar de que se sobreestime su autonomía. Entonces vemos de que tenemos una dirección principal y una gerencia, usualmente, ¿sí? Entonces aquí vemos que si nosotros solicitamos la creación, si nosotros ingresamos en el registro mercantil la creación de una sociedad anónima, lo platicábamos, ¿sí? No puede existir un representante legal extranjero que no tenga domicilio y que no sea residente dentro del estado donde se está conformando. ¿Esto por qué? Porque es necesario que la persona radique en el país donde van a realizar sus actividades, representando a la persona jurídica. Entonces este sometimiento es parte de muchos ejemplos que se pueden denotar de que la nacionalidad debe de estar establecida claramente, y es por eso que nosotros en las generalidades, ¿verdad?, de los escritos, nosotros debemos de colocar sí o sí la nacionalidad de los comparecientes, ¿verdad? Y en las sociedades anónimas también vemos que se va a determinar la nacionalidad, aparte del contrato social, se va a determinar por el lugar en que se reúnan normalmente la Junta General de Accionistas, ¿verdad? Y en su defecto, en donde radique su principal junta o consejo directivo o administrativo. Aquí ya nos estamos metiendo un poco al tema corporativo transnacional, ¿verdad? Esto ustedes lo van a ver un poco más cuando ustedes estudien, por ejemplo, la normativa aduanera, cuando vean ustedes el tema de la liquidación de sociedades, la absorción de sociedades, cuando ustedes ven que se compran sociedades, por ejemplo, cuando Walmart compró Pais, ¿verdad?, que dicen, ¿verdad?, de que incluso los mismos dueños de Pais hicieron la transacción de brindar todos los establecimientos, ¿sí?, todos los territorios que tenían, bajar el perfil de la marca, ¿sí?, para que no fuera una competencia, pero formar parte de los mismos accionistas. Aunque ésta se sujeta a las normativas de Guatemala, si nosotros queremos demandar, ¿sí?, a Walmart, nosotros no podemos demandar a Walmart como marca, ustedes lo saben, debemos demandarlo como la razón social, ¿verdad?, cómo aparece en el registro mercantil, y de ser una sucursal reconocida en el extranjero, que no muchas veces conviene por el pago de impuestos, entonces debemos demandar al lugar en donde está radicada su principal junta o consejo directivo administrativo. Entonces aquí es un juego entre la nacionalidad y los territorios, ¿verdad?, cuando hablamos del derecho internacional privado. Y el cambio de nacionalidad de las corporaciones, fundaciones, asociaciones, sociedades, etcétera, ¿sí?, salvo los casos de variación en la soberanía nacional, tiene que sujetarse a las condiciones exigidas por su ley antigua y por la nueva. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros hablamos de una variación en la soberanía territorial, podríamos hablar de la venta de un territorio. Por ejemplo, las personas que tenían, no sé, si hubiese sido reciente, Belice, un ejemplo. Yo tenía mi empresa en Belice como guatemalteco, pero Belice se independizó, ¿sí? Entonces ya tiene un sistema normativo, un ordenamiento jurídico propio. Entonces, para que yo pueda cambiar la nacionalidad, debo de respetar tanto la normativa antigua de Guatemala como la normativa nueva de Belice, ¿sí? Es un caso concreto. Y si cambiara la soberanía nacional, en el caso de independencia, como esto que les platicaba, se aplica la establecida en el artículo 13 de las naturalizaciones colectivas, ¿verdad? Entonces ya hacemos un proceso de cambio de nacionalidad, ¿sí?, tomando en cuenta cómo se hace la naturalización. ¿Y qué nos indica de la naturalización colectiva en el artículo 3? Solo para retroalimentar. Si el Estado, ¿sí?, nuevo aplica una ley, ¿sí?, y ha sido reconocida esta ley por el Estado juzgador, entonces sin perjuicio de lo que se haya pactado en el contrato entre los dos estados interesados, ¿sí?,
debe de ser preferente para ambos. Esto quiere decir de que es un mecanismo conciliatorio por excelencia. Lo que yo busco es que ambas partes estén bien, no salgan perjudicadas, porque si hablamos de una soberanía o independencia de un Estado, es algo que no se puede tratar de mala fe por parte de las corporaciones, de las empresas. Entonces, cuando hablamos de esa naturalización colectiva, estamos hablando de la naturalización de una persona jurídica, ¿sí? De un grupo de personas que dieron nacimiento a una nueva persona jurídica. Esto establece que la naturalización como tal debe de darse a través de un procedimiento conciliatorio. Como segundo punto tenemos el domicilio. ¿Sí? Vamos a ver, para que vayamos leyendo y en sintonía. Compañera Andrea Jerónimo, apóyame leyendo el artículo 22 y 23, por favor. Compañera Andrea Jerónimo, ¿está por ahí? No está Andrea Jerónimo. Bueno, vamos a tomar nota de que Andrea no estaba. Vamos con Andrea Soledad. Buenas tardes. Fernanda, dígame. Es que lo que pasa es que el internet no le está entrando muy bien a ella. Ok. Si quiere leo yo. Hágame el favor, Fernando. El artículo 22. 22 y 23, por favor. Muy bien. Artículo 22. El concepto, adquisición, pérdida y recuperación del domicilio general y especial de las personas naturales o jurídicas se regirán por ley territorial. Artículo 23. El domicilio de los funcionarios diplomáticos y el de los individuos que residan temporalmente en el extranjero por empleo o comisión de su gobierno o para estudios científicos o artísticos será el último que hayan tenido en su territorio nacional. Excelente, muchas gracias. Aquí nosotros vemos el tema, por ejemplo, de las residencias, ¿verdad, jóvenes? Cuando han trabajado en el derecho migratorio, vemos de que existen muchas maneras, ¿sí?, de que el gobierno estipule la forma en la que vamos a solicitar residencias. Tenemos residencias, por ejemplo, para estudiantes, para trabajadores, para artistas, para científicos, etc. Entonces debemos de seguir el procedimiento establecido en cada uno de los organismos encargados de este derecho migratorio. En este caso, ¿quién es el encargado de velar por el derecho migratorio, específicamente en Guatemala, jóvenes? El Instituto Nacional de Migración. Así es, que antiguamente era Dirección General de Migración, ¿no? Hoy en día se volvió un instituto porque requiere. ¿Por qué creen ustedes que se le llama instituto? ¿Qué es un instituto? Es una institución. Institución. ¿Qué diferencia? ¿Pero por qué le habrán cambiado el nombre de Dirección General de Migración a instituto? Vean, se le cambió al nombre del instituto, ¿sí?, porque se realizan estudios. Cada caso requiere un estudio por parte de un asesor, llamémoslo así, ¿sí?, a pesar de que tal vez no funge en su puesto funcional como asesor. Dígame, María. Tal vez sería por el constante movimiento migratorio que se ha dado en los últimos años, licenciado. Sí, ¿verdad? Que ha requerido un nuevo estudio, ha requerido de que se implementen nuevos mecanismos y es que se respete el aspecto cultural, ¿verdad? Esto quiere decir de que el Instituto Guatemalteco de Migración debe de brindar los mecanismos para que todas las personas, ¿sí?, no importa su nacionalidad, tengan libre acceso a estos procedimientos, ¿verdad? Eso quiere decir de que tiene que haber una implementación de formas de comunicación, ¿verdad?, con los idiomas. Tienen que haber distintos mecanismos que apoyen
y asesoren, ¿sí? Entonces es una función no solamente reguladora, sino que también asesora. Por eso es de que cambió el término a instituto, ¿verdad? Es solo cultura general, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto? Según nosotros, ¿sí?, la forma en la que establecemos la solicitud para adquirir una residencia en cualquier estado, nosotros vamos a tener distintos requisitos, ¿verdad? Entonces, distintos mecanismos que se han implementado para corroborar que la información sea verdadera. ¿Qué es lo que sucede? Muchos extranjeros y extranjeras buscan contraer matrimonio, por ejemplo, ¿sí?, para adquirir la residencia, la nacionalidad. Pero ¿qué sucede? Deben de haber ciertos mecanismos que estimen una posible simulación. Entonces es ahí donde este instituto, ¿sí?, viene a cumplir su función de asesorar, ¿sí?, y de corroborar que estos requisitos que han sido trazados, porque dense cuenta de qué año es el Código de Bustamante y lo seguimos utilizando, ¿verdad? Entonces, que estos requisitos sean cumplidos y que no caigamos en una simulación. Entonces, por eso se implementan muchos mecanismos, se hace una investigación previo a que nosotros podamos brindar una nueva nacionalidad, una naturalización, un domicilio, una residencia, etcétera, ¿verdad? Pero aquí nosotros nos estamos enfocando más al tema, ¿sí?, del derecho privado. Entonces vemos que estamos buscando la manera en la que las relaciones interpersonales, ¿sí?, por parte de los extranjeros cumplan requisitos para evitar cualquier tipo de discrepancia que vaya a ser objeto de resolución de conflictos, ¿verdad? Entonces terminamos con el domicilio. Esto obviamente yo quiero que ustedes lo lean, ¿verdad?, para que vayamos entendiendo, pero si se dan cuenta, el factor primordial es comparar las instituciones legales que tenemos, nacionalidad, persona, domicilio, etcétera, y acoplarlas a la normativa internacional, ¿verdad? Entonces estas son reglas que se estipulan que todos los estados firmantes a las que todos los estados firmantes deben de sujetarse, ¿verdad? La personalidad civil, ¿sí? La capacidad, jóvenes, ¿qué es la capacidad? Un atributo de adquirir derechos y contraer obligaciones. Bien. Entonces yo tengo la capacidad, yo estoy libre, tengo las capacidades que la ley, ¿sí?, me ha otorgado. Nosotros adquirimos esta capacidad legal en Guatemala a los 18 años. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, en Estados Unidos? ¿A qué edad se le atribuye a la persona, ¿sí?, la capacidad legal? A los 21, A los 21. Entonces ahí tenemos una clara discrepancia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ustedes imagínense que todos tuvieran 18 años recién cumplidos, quieren ingerir bebidas alcohólicas. Entonces aquí en Guatemala van, muestran su licencia, su DPI, que deberían pedirlo, pero nadie lo pide, ¿sí?, para ver si son mayores de edad. Y van a Estados Unidos y desean consumir bebidas alcohólicas. ¿Será de que pueden ustedes utilizar, ¿sí?, su DPI que les garantiza que ya son mayores de edad en su país para comprar bebidas alcohólicas en Estados Unidos? No, licenciado, ¿Por qué? porque rigen las leyes del país al que están visitando para la mayoría legal para beber. La capacidad de las personas individuales se rige por su ley personal, ¿sí?, salvo las restricciones, ¿sí?, de este código y el derecho local. Entonces, si en Estados Unidos, ¿sí?, no existiera una normativa que establece que fuera a los 21 años, ¿sí?, por ejemplo, que fuera a los, no sé, a los 17, un ejemplo, entonces ustedes ya cumplen allá y cumplen en su país, pero ustedes no pueden imponer, ¿sí?, su ley personal si existe una contradicción expresa, una restricción expresa. 21 años, no me importa que en su país usted adquiera la capacidad legal desde los 15 años, ¿sí?, si mi país, mis normas locales
están expresando que hasta los 21 años ustedes pueden consumir bebidas alcohólicas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces se van a regir las leyes locales, ¿sí? Nosotros podemos hacer la invocación de nuestros derechos, sin embargo no aplican porque están siendo contrarias a una restricción expresa, ¿verdad? ¿Y en qué caso se va a aplicar la ley personal? ¿Sí? Vamos con Arely Morán. Apóyeme con el artículo 29, por favor. Está por ahí Arely Morán. Bueno, anotemos por favor, queridos auxiliares, que Arely no está presente. Vamos con Brenda Marisol. Disculpe, es que ella está trabajando todavía. Pero no Si quiere lo leo yo. Hágame favor, Brenda. Gracias, compañera, por avisarme. Artículo 29. Las presunciones de supervivencia o de muerte simultánea en defecto de prueba se regulan por la ley personal de cada uno de los fallecidos en cuanto a su respectiva sucesión. Muy bien. ¿Qué entendemos por esto? Hablamos de las presunciones, no, perdón, es el 28. Artículo 28. Sí, no, así vamos en orden, perdón. Ok. Se aplicará la ley personal para decidir si el nacimiento determina la personalidad y si al concebido se le tiene por nacido para todo lo que le sea favorable, así como para la viabilidad y los efectos de la prioridad del nacimiento en el caso de partos dobles o múltiples. Excelente, muchas gracias. Entonces aquí vemos un asunto controversial, ¿verdad? Que es un tema que si nos ponemos a hablar ahorita de eso, vamos a tener pros, vamos a tener contras, pero hablemos, por ejemplo, del aborto. Imagínense que venga una estadounidense, por ejemplo, en donde en su país de origen, su estado de origen o donde ella tenía su domicilio, es permitido el aborto. Ella no sabe que estaba embarazada, viene a Guatemala y lastimosamente no puede regresarse porque, no sé, se quedó sin dinero y tiene que esperar 10 meses para regresarse. Y ella no desea tener al hijo. ¿Será que ella puede venir a abortar a Guatemala? No, licenciado. No, licenciado. ¿Por qué? Porque aplica la ley vigente de Guatemala, porque está obviamente en el país y pues el aborto es ilegal. Muy bien, entonces aquí vemos que la aplicación, ¿sí?, del derecho local y por segundo, ¿sí?, si al concebido se le tiene por nacido para todo lo que sea favorable. En los países en donde el aborto es legal, es legítimo, no se le tiene por concebido, ¿sí? ¿Verdad? Se le tiene por concebido legalmente, como nosotros vemos aquí en la concepción, se le tiene con esa misma facultad, esa misma cualidad al momento únicamente de nacer. Es decir, en Estados Unidos es permitido abortar, pero no es permitido matar bebés recién nacidos, ¿verdad? Entonces, al momento de nacer, ya ese derecho del aborto se limita. Incluso, no todos los estados lo tienen, pero hay estados que regulan los periodos de gestación, hasta donde es permitido poder realizarse el aborto, ¿verdad? Existen otros estados, no sé si ustedes vieron la noticia que abolieron esta resolución y hay un gran conflicto aún de si el aborto es legal o ilegal, pero habían estados que incluso podían hacer abortos hasta los 8 meses. Entonces eso ya era deshumanizar de una forma y tergiversar el sentido del porqué del aborto. Entonces vemos que esta presunción de supervivencia o de muerte simultánea, ¿sí?, esto quiere decir de que se da al mismo tiempo, en defecto de prueba, cuando se va a analizar el porqué de la supervivencia o de la muerte, adelantándonos ya al artículo 29, ¿sí?, va a ser regulado por la ley de la persona de cada uno de los fallecidos en cuanto a su respectiva sucesión. Esto quiere decir de que si yo no estoy naturalizado, yo no estoy nacionalizado o no soy residente legal en un país,
yo no puedo realizar una sucesión legal en ese país a pesar de haber fallecido ahí. Entonces debe de aplicarse mi ley personal. Si mi familiar es inmigrante irregular, no ilegal, la verdadera palabra es inmigrante irregular, ¿sí?, y fallece fuera del territorio guatemalteco, entonces se debe de sujetar a las reglas de sucesión guatemaltecas, ¿verdad? Eso quiere decir de que si no es un testamento, por ejemplo, yo como familiar, como hijo, como cónyuge, tengo derecho a iniciar un intestado, ¿verdad? Eso ustedes ya lo vieron en derecho notarial. Entonces vemos de que aquí ya empiezan a regular varios aspectos, varios casos que de manera general abren paso a mecanismos más específicos, ¿verdad? Vamos con el artículo 30, compañera Leslie, dígame. No clic, nada. Ah, bueno, se me prendió. Perdón. Apóyame a leer, ya que estamos platicando. Apóyame a leer el artículo 30. Artículo 30. Cada estado aplica su propia legislación para declarar extinguida la personalidad civil por la muerte natural de las personas individuales y la desaparición o disolución oficial de las personas jurídicas, así como para decidir si la menor edad, la demencia o imbecilidad, la sordomudez, la prodigalidad y la interdicción civil son únicamente restricciones de la personalidad que permiten derechos y aún ciertas obligaciones. Excelente. Entonces vemos que, por ejemplo, ¿sí?, cada estado adquiere aquí la capacidad de poder establecer cuándo, ¿sí?, puede extinguirse esta capacidad, ¿verdad? Nosotros en nuestra ley tenemos formas no de extinguir, sino de suspender más bien una capacidad, ¿sí?, personal. ¿Cuáles serán estas formas, jóvenes? Por ejemplo, la declaración del estado de interdicción, ¿será que suspende la capacidad de una persona? ¿Puede repetir la pregunta, licenciada? No. ¿Cómo se suspende la capacidad en Guatemala de una persona? Eso es puro derecho civil. Interdicción a alguien incapaz. Estaba en interdicción. La declaración de ser incapaz, ¿verdad? ¿Estado de interdicción, licenciado? El estado de interdicción. Pero si se dan cuenta, este código porque se dice que no va a morir en dificultades mentales. Muy bien, así es, ¿verdad? Entonces se declara una persona incapaz. Pero, por ejemplo, hablamos de la prodigalidad. ¿Alguien sabe qué es prodigalidad? Cuando alguien dice es que alguien es muy pródigo. Alguien en su diccionario jurídico. Es un término técnico para las personas que despilfarran sin control. Entonces yo, por ejemplo, yo estoy casado con una mujer que tiene un problema con el gasto, ¿verdad? Y que ya está incluso buscando vender la casa, ya no le da de comer a los hijos, el dinero que yo le puedo dar por comprar cosas innecesarias, por ejemplo. Entonces se puede dar el caso de que existe una persona que es pródiga, que gasta y despilfarra a tal punto de atentar contra la integridad, contra la salud, ¿verdad? Esto se da mucho en los lugares donde es permitido el juego, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que hay historias donde, es que mi abuelo perdió los papeles de la casa jugando cartas, ¿sí? Nadie ha escuchado una historia así. O apostando, ¿verdad? Es una manera de despilfarrar el patrimonio, la riqueza familiar, personal, y se puede solicitar la incapacidad en base a esto, ¿verdad? Porque está atentando contra el patrimonio y todo lo que proviene del tener una incapacidad económica para mantenerse, ¿verdad? Ya que estamos platicando un poco más del tema, permítame, jóvenes, solo enviaron
Denme un segundo. Bueno, vean. Acaban de enviarnos el horario de los exámenes parciales, ¿sí? Nosotros tenemos nuestro examen parcial programado para el día 18. Esto quiere decir que tenemos esta y la clase del día de mañana con las lecturas y ya iniciamos con nuestro primer examen parcial, ¿sí? El día jueves ya tenemos los exámenes parciales. Yo les voy a publicar este calendario para que ustedes lo tengan a la mano. Ustedes inician exámenes parciales del 10º semestre el día 16. Quiere decir el día martes de la siguiente semana. Entonces, les hago esta pausa, este aviso, para que lo tomen en consideración para ir abarcando los temas. Pues que va a entrar con nosotros las presentaciones que les voy a subir, porque ya el día de mañana finalizamos con la presentación, la lectura del Código de Bustamante y algunas páginas que vamos a platicar el día de mañana del Manual del Derecho Internacional Privado del doctor Ricardo Balestra, ¿verdad? Que esta es una lectura y la vamos a trabajar como parte del parcial, pero va a ser ciertamente una comprobación de lectura, ¿sí? Para poderles apoyar en el primer examen parcial. Y el segundo examen parcial ya viene un poco más saturado de contenido, ¿sí? De igual manera va a ser la misma modalidad de opción múltiple para que ustedes tengan la ayuda, ¿sí? De ver la respuesta correcta y que se recuerde, porque si lo hacemos de desarrollo, cada quien va a tener un punto de vista distinto. Y yo siempre los he fomentado a ustedes a opinar, ¿verdad? Yo puedo analizar todas sus preguntas, puedo analizar qué punto de vista tienen, pero me gustaría más de que nos vayamos entrando en una misma línea para que entendamos los temas, ¿verdad? Entonces seguimos. Con la persona jurídica, ¿sí? El tema de las personas jurídicas, si se dan cuenta, en toda legislación, de cierta manera adquieren la capacidad de una persona individual, pero la constitución y el nacimiento a la vida jurídica requiere distintos procedimientos, ¿verdad? Por ejemplo, hace una semana hice una constitución de sociedad anónima para Nicaragua y uno de los requisitos formales allá es de que se dé una declaración de beneficiarios, una declaración jurada de beneficiarios, cosa que aquí no se solicita al momento de constituir una sociedad anónima, ¿verdad? Entonces la legislación nicaragüense va un poco más allá, ¿verdad? Bueno, usted como socio accionista, en caso de fallecer, en caso de ser declarado incapaz, ¿a quién le va a suceder las acciones de la empresa? ¿Sí? Aquí legalmente nosotros tenemos la estipulación siempre del intestado, ¿verdad? El cónyuge 50% y lo demás para los hijos, ¿sí? Reconocidos y quienes puedan oponerse, ¿sí? A esta declaración. Entonces, si tienen un hijo por ahí y se opone más adelante, tiene derecho de igual manera, ¿verdad? A pesar de no estar reconocido, pero requiere un proceso un poco más complicado, ¿sí? Ya nos vamos a derecho familia, después a derecho mercantil y después a derecho corporativo, posteriormente a notariado, ¿verdad? Entonces sí, es todo un proceso. Entonces vemos que la persona jurídica adquiere estas capacidades y este reconocimiento que el Estado le va a dar a la persona jurídica se va a regir siempre por su territorio, ¿sí? Yo no puedo constituir una sociedad anónima esperando que de cierta forma las acciones que me van a representar, a pesar de que nuestro giro quizás va a comprender distintos países, si yo la estoy formalizando en un territorio, se debe de regir por ese territorio, ¿verdad? Entonces el territorio siempre va a prevalecer dentro del derecho internacional privado, ¿verdad? Vamos a ver. Me interesa el artículo 35, a este pongámosle mucha atención. Tal vez el compañero Cristian Rodrigo Rosales, apóyeme a leer el artículo 35, compañero Cristian, por favor. Muy bien. Artículo 35. La ley local se aplica para atribuir los bienes de las personas jurídicas que dejan de existir, si el caso no está previsto de otro modo en sus estatutos, cláusulas fundacionales o en el derecho vigente respecto de las sociedades.
Muchas gracias, Cristian. Entonces vemos cualidades muy especiales aquí, ¿verdad? Vemos que la ley local, ¿sí?, se va a aplicar ¿a qué? A los bienes de las personas jurídicas que dejan de existir, ¿sí? Cuando nosotros vamos a clausurar una empresa, ¿sí?, a pesar de que sea una empresa individual, cuando nosotros vamos a no sé, a ceder, a ser absorbidos en una sociedad anónima, esta ley local debe de solicitarle, de cierta forma, a las personas que forman parte de la junta de accionistas que se sujeten a esta ley. Y les digo solicitarles porque no es una imposición legal, sino que es la manera en la cual ellos pueden cumplir como requisito, ¿sí?, esta dilución de la sociedad anónima. Si en algún momento no estuviera previsto en estos estatutos, en las cláusulas, etcétera, ¿sí?, vamos a tener que sujetarnos a la ley local. Entonces, dentro de nuestra ley local, nosotros podemos observar, por ejemplo, al momento de pactar, no sé, podemos hablar, por ejemplo, de un mutuo con garantía hipotecaria, un ejemplo, un préstamo. Entonces, existe la cláusula de renuncia al fuero del domicilio. Si usted vive en Petén, discúlpeme, pero yo lo voy a demandar en Guatemala porque usted ya renunció al fuero de su domicilio, ¿verdad? Si usted vive en México, usted ya renunció al fuero de su domicilio. Esto sucedía cuando se estaban implementando hace algunos años estos mecanismos de pago mediante plataformas virtuales como PayPal, QPay Pro y Pagadito, ¿sí? Tantas empresas que empezaron a salir derivados de esto de los bitcoins, ¿sí? Entonces, había un acuerdo en el cual cualquier situación irregular que fuera constituida de acciones civiles o penales iban a ser sujetas a renunciar al fuero del domicilio de los clientes. Pues yo me tenía que sujetar porque el servicio en Internet es un servicio global. Y nosotros nos damos cuenta que el Internet ha venido a unificar al mundo a tal punto que la libertad que nosotros vemos hoy en día en el Internet pueda que se acabe pronto, ¿verdad? No sé si están al tanto de esta normativa del ciberdelito, la nueva ley que fue aprobada, ¿verdad? Entonces es un tema bastante delicado. Si yo, por ejemplo, ¿qué sucede? Si se están criminalizando los llamados memes, por ejemplo, y si yo estoy publicando memes en Estados Unidos, pero los estoy publicando en Guatemala, ¿qué sucede ahí? ¿Será que el Internet rompe las barreras? ¿Será que por el hecho de que yo estoy en Estados Unidos no podrían ellos realizar alguna acción penal o legal en contra de mi persona? ¿Verdad? Entonces esa ley requería mucho análisis, era más a profundidad, ¿verdad? Entonces, bueno, el tema de las personas individuales y las personas jurídicas simplemente dentro del Código Bustamante va a basarse en su disolución, ¿verdad? No vamos a platicar el tema de las personas jurídicas tan específicamente porque ya sabemos de que se deben de sujetar a su ley local, ¿verdad? Y cuando hablamos del matrimonio y el divorcio, esto sí quiero que lo lean, por favor. Lo vamos a leer así un poco más despacio. Cuando nosotros hablamos del matrimonio y el divorcio, nosotros debemos de respetar ciertas reglas. Si yo estoy casado en un país extranjero, yo puedo enviar avisos, dependiendo de la legislación. En Guatemala es permitido cuando son divorcios voluntarios hoy en día, ¿verdad? Yo puedo estar en otro país, ¿sí? Y puedo comparecer a la audiencia porque son virtuales. Pero existen muchas fronteras cuando es un ordinario divorcio, ¿verdad? Por la comparecencia, las audiencias, los apersonamientos, casi todo a ruego, ¿verdad? Entonces es bastante complicado el tema de las fronteras si una legislación no se adapta y no se actualiza, ¿verdad? Entonces, ¿qué condiciones jurídicas vamos a establecer dentro de la celebración del matrimonio? Bueno, pero vean, solo para adelantarnos un poco. Si se dan cuenta, el tema del matrimonio es un tema que sí está bastante explicado y desarrollado aquí. Es todo un capítulo, ¿verdad? El matrimonio y el divorcio. Entonces yo quiero que ustedes me lean la página 13, la página 14, ¿sí? La forma del matrimonio, los efectos del matrimonio y la nulidad del matrimonio,
¿verdad? Ya cuando hablamos de la separación de cuerpos y divorcio, este tema es un tema que debe de regirse por la ley local, ¿verdad? Y es permitido en algunos casos que la ley local acepte el envío de la correspondencia a través de apostillas de la documentación que sustenta